Col apegu a la tradición oral bien presente, la novela, con la que ganó el primer premio Muller de Narración Estrave, construye un texto coral que se esparde en el tiempo, asitiau en el pueblo mítico d'Agüera. Pel norte en el canto Llunada y la mi primera novela que estamos acabando de publicar con la editorial Trave. En esta novela quiero contar la historia de un pueblo que podría ser cualesquiera del centro de Asturias, llámase Agüera, así que podría ser muchos pueblos diferentes, de unas personas que podrían ser los vecinos de muchos pueblos distintos, y cuéntalo a través de 4 cases. 4 cases que son La Casona, en Capañeda, El Curuxeo y en Camadeu. Y estas historias de estas personas que viven en ellas, de las familias, a través del tiempo también, estas historias van entretejiéndose, formando pues esta novela. Una casa alberga dentro muchas vides, les de las personas que están viviendo en ella, les fantasmas de los que vivieron en antes, y fue una casa la que me despertó dentro la necesidad, la gana de escribir esta novela. Siempre que vuelvo para casa o siempre que marcho a trabajar, veo una casa que lleva ya bastantes años abandonada, y hubo un día en el que la miré con otros güeyos y dije, cuando llegue a casa voy a sentarme y voy a escribir esta historia. Historia que ni siquiera ya la fundamental después de la novela, ¿no? Pero sí me dio bueno, sí que prendió en mí el fuego de que yo quería hacer una novela que contara las historias de les cases. Y incluso cuando la novela sale del pueblo de Agüera, porque el pueblo de Agüera tiene cases como todos los pueblos hoy en día, habitaes en sin habitar, de gente que vive nada más los fines de semana, de gente que vive aquí. Esta novela también se sale del pueblo de Agüera y va para otros lados, pero también esos capítulos están contados de otras cases. La novela desarrollase en un pueblo nombrado Agüera, y yo quise llamar a este pueblo Agüera porque podría ser un poquitín cualesquier pueblo del centro de Asturias. Hay muchos agüeres en Asturias, podría ser de muchos concellos. Quería hacer un pueblo en el que los lectores pudieran sentirse identificados de muchas maneras, y también el agua recorre, barre toda la novela. Entonces los topónimos están, prácticamente la totalidad de ellos, la toponimia mayor y la menor, están vinculados, están vencellados al agua. De hecho, los pueblos de alrededor de Agüera, de la parroquia de Santianes, Obanza, Abamia, todos ellos tienen una raíz que lleva al agua. Interesábame en este Agüera mítico poder
dar cabida a les vides d'unes persones que podrien ser de qualesquier pueblo d'Astúries.